El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hay muchas maneras en que las personas se infravaloran, es decir, no se validan sus emociones, sus sentimientos, incluso llegan a ridiculizarse a sí mismos porque empiezan a darse pues unos mensajes y unas palabras de irrespeto. Digamos que ahí comienza el mal mensaje desde la misma persona, pero también ocurre en muchos momentos familiares que son las personas más cercanas quienes menos valoran, validan una emoción del otro y por el contrario, también lo ridiculizan delante de todos los que están en su grupo familiar. ¿Qué tal si nosotros empezamos a darnos unos mensajes más positivos que podamos validar? No importa si lo estamos haciendo mal, si nos costó mucho reírnos por algo o si lloramos por algo simple, no pasa nada. Lo importante es que nosotros podamos entender que tenemos ese tipo de emociones, de sentimientos también en muchos momentos y que se vale sentirlos. Esto constituye, por supuesto, una manera de maltrato psicológico o maltrato emocional. Es uno de los que más recurrentemente ocurre en la vida de cualquier ser humano. Y empieza quizá por otra persona que hace un mal comentario y entonces la persona empieza a autocastigarse, a decirse frases de invalidación y de automaltrato. A mí me gusta mucho que la persona se centre realmente en qué tipo de lenguaje está teniendo consigo mismo, si se perdona o no una equivocación, por ejemplo, porque ese es el sustrato de, es decir, el principio o la esencia de empezar a tener trastornos de ansiedad y de depresión y empiezan mucho en el núcleo familiar. Cuando está la crianza, allá empieza, es tan importante y por eso desde el programa les reiteramos mucho cuidado con las etiquetas, con las invalidaciones, con los maltratos psicológicos, que a veces una persona sale de su propia pena tratando mal a otro con un lenguaje así, que no tiene que ser soez, pero sí invalidador o avergonzando al otro. Nosotros empezamos a tener unos riesgos muy importantes en la salud mental porque empezamos a construir un patrón de conducta, un patrón de comunicación que es negativo hacia nosotros mismos. Hoy vamos a realizar una escala, por supuesto, para que miramos cuáles como esos patrones o esa manera en la que nosotros empezamos a autoinvalidarnos y vamos a estar atentos a cada punto para ver si lo estamos haciendo y, por supuesto, cómo lo vamos a corregir. Recuerden que esto genera maltrato psicológico, entonces no puede empezar por nosotros mismos, sino nosotros mismos buen trato para exigir de los otros buen trato. Vamos a mirar cuál es el primero y es escapar de tu propia tristeza. 1. Cuando escapas de tu tristeza porque te produce incomodidad. Cuando atravesamos, por ejemplo, con una ruptura de pareja, la tristeza en esa entidad pegajosa que todo lo colapsa, nos peleamos con ella, la negamos, la escondemos y nos decimos que estar triste no es como estar enfermo y que por tanto debemos volver a nuestra vida de siempre. Y, sin embargo, nos resulta imposible. Así es, una de las formas en que te invalidas emocionalmente es cuando niegas y desplazas tu tristeza, angustia o melancolía. Cuanto más las eludas, mayor será su presencia en tu vida. Esta práctica de invalidar aquello que sentimos es consecuencia directa de cómo nos han tratado en algún momento de nuestra vida. Todas estas maneras que estamos empezando a ver de nosotros invalidarnos constituyen, por supuesto, digamos, un patrón de comportamiento que a veces nosotros no sabemos. Solo cuando entramos el punto a punto de cómo lo estamos haciendo podemos identificar si realmente está pasando o no con nosotros. El siguiente aspecto, por ejemplo, es comparar una reacción que nosotros tenemos con otra persona. Por ejemplo, si en el núcleo familiar ocurre algo, fallece, por ejemplo, un ser amado, siempre una persona, digamos que evoluciona mejor en esas tareas de duelo que la otra. Entonces la persona que se demora un poco más empieza a invalidarse porque dice, como mi hermana, mi hermano, mi familiar
pudo recuperarse más rápidamente que yo, entonces yo tengo algo malo. Y no es así. Son tiempos de respuesta diferentes y de procesos de gestión emocional diferentes. Si empezamos a culparnos por esto, hay un error y hay una manera de invalidarnos. El otro es silenciar lo que sentimos cuando algo nos pasa y nos indignamos, es decir, nos enfadamos con nosotros mismos porque decimos, esto lo voy a ignorar, yo no quiero sentir por esto, voy a hacer el que no me pasa, esto no tiene importancia. Eso es invalidar nuestras propias emociones o sentimientos. Esto es simple, ¿no? ¿Qué sabe usted si realmente es simple? Piense un poco más, deje que aflore la emoción a ver si, o el sentimiento, a ver si realmente le está doliendo o no y procéselo. Pero lo que hacemos es negación, invalidamos, ocultamos y por supuesto que más adelante esos tipos de ocultamientos nos hacen ruido en nuestra vida emocional, es decir, nos vamos a enfermar. Revisemos el siguiente aspecto, que es la vergüenza hacia sí mismo por ser emocional. 4. ¿Vergüenza hacia ti mismo por ser muy emocional? Se siente como algo defectuoso por ser tan emocional. Esto tiene que ver en la manera como otras personas las validaron o invalidaron. Como crianza de padres fríos emocionalmente, hace que tengamos una visión negativa y cómo nos sentimos. 5. Cuando en lugar de ser compasivo contigo mismo, te criticas. Eres tu peor juez. En lugar de abrazarte y tener compasión por ti, a raíz de un error o un fracaso, te criticas. Es una forma lenta de autodestrucción en que no te permites aceptar lo sucedido. Empiezas a llamarte con un lenguaje soez o descalificador. Nada es tan necesario como ser compasivos con nosotros mismos para manejar de manera adecuada todas esas emociones complicadas. Pero, te estás programando. Este es un mensaje tranquilizador para el cerebro y se programará en el tiempo que le fijes para intervenirlo. El siguiente aspecto, y como es esto, es pensar que nosotros podemos con todo y que, digamos, cualquier tipo de situación puede venir a mí, yo la puedo manejar fácilmente, la llevo, no tengo ningún problema. Hacerse el fuerte realmente es el problema y tenemos que cuidar. Podemos ser fuertes porque ya tenemos recursos psicológicos de otro momento y ya hemos vivido la experiencia y podemos salir adelante, pero no podemos con todo. Vamos paso a paso, una cosa a la vez, y así la podemos gestionar. El siguiente aspecto es pensar que todo podría haber sido peor y que no es para tanto lo que estoy viviendo. No, hay situaciones que son muy simples y eso nos enmarcan quizá una afectación más importante que en otro momento, algo que fue mucho más complejo. Nuestra mente, nuestra psicología, nuestra psiquis no está lista para que en todos momentos nosotros sintamos en mayor o menor proporción lo que estamos viviendo. Así que, ¿qué es? Conscientes lo que tenemos, lo que vivimos y lo que sentimos y tratarnos con mucho cuidado. Si esta vez me golpeó mucho una situación, la voy a sentir, la voy a procesar. Situaciones como estas requieren atención psicoterapéutica cuando no lo sabemos procesar. Entonces los espero en mi consultorio.